Bueno, gracias por la presentación, Anita. Como dijo muy bien, mi nombre es Martín Escobar. Probablemente a algunos les va a llamar la atención que en el cronograma de actividades aparecía otro nombre, Juan Luis Allende. Lamentablemente él no pudo venir a hacer esta presentación y me solicitó que lo reemplazara, ya que en el pasado tengo algunos trabajos colaborativos con el Programa de Conservación de Murciélagos de Chile. Ok, entrando en materia, hoy día vengo a plantearles dos contextos, dos problemáticas relacionadas con los quirópteros o murciélagos. Una tiene que ver con los proyectos eólicos y los potenciales y reales impactos que tienen sobre este grupo, y otro sobre el enfoque de prevención que tiene que ver con la rabia en Chile, básicamente con el monitoreo o el seguimiento epidemiológico. Ah, Bueno, la energía eólica es una energía que ustedes constantemente pueden ver que se define como energía limpia. Y esto es porque su huella de carbono es mucho más baja que el uso de los combustibles fósiles. Sin embargo, que sea limpia no quiere decir que no tenga impactos. De hecho, ya hay suficiente nivel de documentación y conocimiento a nivel global y también local de que los proyectos eólicos pueden tener un impacto importante sobre la fauna y en específico sobre las aves y sobre los murciélagos. En el caso de los murciélagos, se han descrito dos tipos de impactos directos. Uno es la muerte de individuos por la colisión directa con las aspas de los aerogeneradores. Cuando están en movimiento, murciélagos chocan con ellas y de un tamaño muy pequeño, una masa muy pequeña, mueren en el impacto. Y el otro efecto tiene que ver con lo que se ha descrito que es el barotrauma. ¿Qué significa este concepto? Simplemente quiere decir que la masa de aire que está moviendo el aerogenerador produce una diferencia de presión del aire que a un organismo tan pequeño como un murciélago de 8 a 14 gramos les produce, básicamente en términos muy simples, que se revientan los pulmones. De hecho, ustedes pueden ver acá pulmón dañado por barotrauma y algunos cortes que muestran un pulmón sano y un pulmón con ese tipo de oquedades o vacíos de tejido que serían producto del barotrauma. En el caso de Chile se está evaluando y se está discutiendo cuál de estos dos mecanismos sería el que explica la mayor mortandad de murciélagos. Todavía no está claro, parece que es más la colisión que el barotrauma, pero es algo que se está actualmente discutiendo. Bueno, y este impacto sobre los murciélagos es importante por el valor intrínseco que tienen los murciélagos como especie y como parte de la biodiversidad. Sin embargo, también tienen otro efecto, y es que los murciélagos realizan un servicio ecosistémico para nosotros muy importante, y en particular para la actividad agrícola. En Estados Unidos se ha evaluado que los agricultores norteamericanos ahorran 23.000 millones de dólares al año en productos insecticidas para el control de plagas debido al efecto que tienen natural los murciélagos como controladores biológicos de las poblaciones de insectos. De manera que generan un ahorro sustantivo en el área de la agricultura. Evaluaciones similares se están realizando hoy en España con el cultivo de arroz y de hecho acá en Chile también con el cultivo vitivinícola. Es decir, se está evaluando cuál es el rol como controladores biológicos de plagas de los murciélagos. De manera de que ese impacto no solo los afecta a ellos, sino que también nos afecta a nosotros. Las especies más afectadas en Estados Unidos, que es donde se tiene mayor cantidad de información, son tres. La Ciurus borealis, Tadarida brasiliensis y la Ciurus cinereus. Esas tres especies de murciélago agrupan la mayor cantidad de colisiones. En el caso de Chile, tenemos dos especies muy emparentadas con ella, como son la Ciurus varius y la Ciurus vilosissimus. De hecho, eran subespecies de las otras de Estados Unidos y que hoy día son especies. Y Tadarida brasiliensis también está presente en Chile, que es la misma especie que está en Norteamérica. De manera que eso hace preguntarse de que si esas especies son las más afectadas en Estados Unidos, es probable que también presenten impactos derivados de los proyectos eólicos
en Chile. Además, no solo el impacto se da por la presencia del aerogenerador, sino que también tiene una fuerte variable que es importante, es dónde está ubicado el parque eólico. Se ha visto que parques eólicos que colindan con zonas de bosque, plantaciones forestales o cultivos de frutales incrementan un 50% las colisiones con murciélagos respecto a parques eólicos que se encuentran en otro tipo de ambientes que no tienen tanta cobertura vegetal. Y por último, mencionar que en Estados Unidos se calcula que más o menos mueren 3 murciélagos por megawatt producido por año. ¿Ok? Si eso se lleva a la escala de la producción de energía eólica en Estados Unidos, es un número enorme de murciélagos. Y lo que se está sugiriendo en este país del norte es utilizar medidas preventivas de dos tipos. Lo que han denominado el bat protection, que implica detener los aerogeneradores en ciertos momentos que se sabe que hay presencia de murciélagos, y lo que se llaman los bat deterrent, que son simplemente disuasores de la presencia de los murciélagos y que funcionan emitiendo sonidos ultrasónicos que a los murciélagos los molestan y evitan esa zona. Esas son las dos medidas que se han sugerido en Estados Unidos y ya se están aplicando. En Chile, la energía eólica ha tenido en la última, yo diría, los últimos 15 años un crecimiento exponencial. Ha aumentado enormemente la presencia de proyectos que producen esta energía. De hecho, hasta el momento creo que son 44 proyectos, lo que implica 651 torres eólicas ya construidas, pero en estos momentos, si mal no recuerdo, tenemos alrededor de unos 15 a 20 proyectos que están en construcción y hay unos 30 proyectos o más ya sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental. De manera de que si nosotros pensamos en la huella de carbono, obviamente podríamos estar contentos de tener una fuente de energía limpia. Pero si nos preguntamos si es sostenible desde el punto de vista de todos los elementos, no lo sabemos, porque no hemos evaluado de manera adecuada cuál es el impacto que tienen sobre los murciélagos. Por otro lado, voy a mencionarles algunos datos de la vigilancia epidemiológica de la rabia en Chile. En Chile, el método que se utiliza para saber si un animal, no solo un murciélago, sino que otros animales son positivos a la rabia, es el corte histológico de cerebro. Eso implica, ¿cierto?, el sacrificio del animal. Cuando uno tiene la duda de que puede ser un animal enfermo, se hace el sacrificio, se obtiene el tejido y se evalúa. Y ahí vamos a ver después en los resultados cómo está más o menos la presencia de este problema sanitario en los murciélagos. Pero yo quiero que nos concentremos en esto, en la prevención que aparece en nuestro código sanitario y que básicamente, más que se lean todo el párrafo, es entender de que cuando uno tiene el registro de la presencia de un individuo que es positivo a la rabia, nuestra legislación establece la eliminación o erradicación de toda la colonia. Eso ocurre principalmente en ambientes urbanos, periurbanos. Y ahí uno deduce inmediatamente un efecto, y es que la colonia va a ser removida en su totalidad, independiente de que la gran mayoría de los individuos no sean positivos a la rabia. ¿Ok? Así que esa idea quiero que quede presente en sus mentes y la vamos a tomar de nuevo en los resultados. ¿Y cuáles son los casos de estudio que les voy a presentar hoy día? Bueno, son los datos de la evaluación de mortalidad de quirópteros, de murciélagos, en dos proyectos eólicos que parte del equipo que de la presentación ha estado realizando y monitoreando en los últimos años. Y segundo, vamos a revisar algunas estadísticas de la vigilancia epidemiológica del virus de la rabia en Chile y vamos a comentar un poco cuál es el enfoque que hay sobre los murciélagos y la interacción con el ser humano. Los dos parques eólicos que se han estado trabajando para evaluar su efecto en la mortalidad son dos, el proyecto eólico Negrete y el proyecto eólico Mayeco, y que quiero que ustedes se den cuenta de que son escalas distintas en términos de perturbación. Tenemos un proyecto eólico bastante pequeño, con 10 aerogeneradores, y otro con más de 60 aerogeneradores. Es la región límite entre la región del Biobío y la región de la Araucanía.
¿Qué se hizo ahí? Se pusieron grabadores ultrasónicos, eso permite grabar de manera continua durante la noche las colocalizaciones que emiten los murciélagos y con eso uno puede determinar las especies presentes y estimar la abundancia, es decir, cuál era la cantidad de murciélagos que había. Se hizo durante los años 2020-2021 y se acumularon alrededor de 10 horas de grabación, que quizás para ustedes no son tantas, pero en términos de los archivos que hay que revisar para identificar la identidad de los murciélagos es bastante trabajo. Tampoco quiero que traten de leer esto, simplemente decirles de cómo evaluamos, cómo definimos si hay impacto o no. Bueno, con el registro de cadáveres. Eso es lo que hace. Y que en término técnico se llama búsqueda de carcasas. Carcasa es el cadáver. Y para eso una persona, como pueden ver en el lado de allá de las fotografías, tiene que recorrer todo el perímetro del aerogenerador buscando estas carcasas. Sin embargo, estas carcasas pueden ser removidas por algún animal, por un carroñero, etc. De manera que junto con buscar las carcasas, se tienen que poner cebos, como ustedes pueden ver un pedazo de pollo, en esa zona y evaluar la tasa de remoción de esos restos biológicos. Y con eso uno puede corregir entonces y tratar de estimar cuántas carcasas había a pesar de que hayan sido retiradas algunas. Y tercero, no todos tenemos las mismas capacidades visuales, de manera que también se evalúa lo que se llama la eficiencia del especialista. Y eso se compara con haciendo similar como concursos de cuántos son capaces de buscar carcasas, ¿cierto?, semipodridas, escondidas debajo de la vegetación. Y eso hace un factor de corrección por cada persona en la eficiencia de encontrar estas carcasas. Y con esas dos variables se corrige y se estima un número total de murciélagos que han sido muertos, que han muerto producto de la acción del parque eólico. Con respecto a la metodología en la revisión de nuestro enfoque sanitario con respecto a la rabia, simplemente buscamos los boletines del Instituto de Salud Pública y traemos acá un resumen de las estadísticas para mostrar cuál es el nivel de positividad de la rabia en los animales que anualmente se están chequeando. Sin embargo, quiero darles un mensaje. Muchas veces la rabia se asocia de manera casi directa solo con los murciélagos, pero no, puede estar presente en una amplia gama de especies de mamíferos y de hecho en general de las cepas que se han identificado, si bien la mayoría corresponde a cepas asociadas a murciélagos, las que tienen a veces mayor impacto desde el punto de vista sanitario, estamos hablando a nivel global, son las cepas que provienen de carnívoros y que llegan, ¿cierto?, muchas veces al ser humano a través del perro. Vamos con los resultados. En el caso del parque eólico Negrete, encontramos, si ustedes ven este gráfico, que el mayor impacto de carcasas de individuos muertos corresponde a Tadarida brasiliensis, que ya se describe como la especie que más sufre el impacto de los parques eólicos. Y en segundo lugar tuvimos a la Sirius varius y la Sirius vilocissimus, es decir, las especies cercanas a las identificadas que en Estados Unidos también presentarían un mayor impacto. Ahora, respecto a nuestra explicación de por qué estas especies, en el gráfico de barra se puede ver que esas especies son las más abundantes en términos del número de grabaciones por hora. De manera de que sería bastante lógico pensar que las que más impactan son de las que hay más. Ese sería uno de los resultados que se deriva de este trabajo. Y en el otro parque pasa algo muy similar, aquí incluso es más marcado, que el impacto fue principalmente en dos especies, en Tadarida brasiliensis y la Sirius vilocissimus, y en un tercer lugar la Sirius varius, pero estas dos especies explicaron casi el 90% de los registros de mortalidad. Sin embargo, al igual que en el otro caso, fueron las especies más frecuentes, es decir, son las más abundantes y eso podría estar explicando por qué son las que más impactan con los aerogeneradores. La riqueza de especies no cambió independiente de antes del proyecto y después del proyecto, pero la abundancia de murciélagos sí disminuye una vez que el proyecto comienza a funcionar. De manera de que independiente de que haya
o no mortalidad, los murciélagos se van, tienden a bajar su abundancia en esa zona. Puede ser porque se desplacen o simplemente el efecto de la mortalidad del parque eólico. En el caso de estos dos proyectos, los aerogeneradores que estuvieron cerca de bordes de vegetación y cursos de agua presentaron un mayor nivel de colisiones que los generadores que estaban en medio de campos agrícolas, mostrando más o menos una tendencia que ya se ha descrito en la literatura. Y a los datos duros, en cada proyecto se establecieron estimaciones del número de carcasas o individuos muertos por aerogenerador. En el caso del proyecto Mayeco fue de casi 7 individuos por aerogenerador año, y en el caso del proyecto Negrete, que era más pequeño, un promedio de 3,2 individuos muertos por aerogenerador. Aquí es importante decir que según los manuales y las recomendaciones en Chile, se acepta hasta un valor de 10 individuos muertos por aerogenerador por año antes de tener que implementar una medida de mitigación. De manera que en este caso estos dos proyectos no necesitarían hacer nada para reducir esos valores, según lo que hoy día está vigente. En el caso de los resultados del seguimiento epidemiológico, tenemos que entre 2017 y 2021 se analizaron alrededor de 9.000 murciélagos y se encontró una positividad del 9%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, ¿cómo funciona? Esto funciona de que las oficinas regionales, cuando encuentran individuos, ya sea de murciélago u otros animales, otros mamíferos, que tienen la sospecha de que puede tener rabia, se centralizan, se envían las muestras a Santiago, se analizan y ahí se ve si efectivamente era positivo a rabia o puede haber sido alguna otra causa. En el caso del 2022, que fue para el último año que obtuvimos datos, se procesaron 1.850 murciélagos y se obtuvo un 6,5 de positivos a la rabia. ¿Qué quieren decir estos datos? Estos datos dependen de la mirada. Para algunos pueden ser un porcentaje de positividad relativamente bajo, para otros pueden ser un porcentaje igual que hay que mantener alerta con el problema que puede ser la transmisión de la rabia vía murciélago ser humano. Sin embargo, si uno revisa los casos hacia atrás, se van a dar cuenta de que es muy poco frecuente el contagio de este virus hoy de murciélago a ser humano, muy poco frecuente. Y el problema está en que hay que recordar cuáles son las medidas preventivas, de que cuando se registra un positivo, eso permite a la autoridad sanitaria remover, y por remover estamos hablando de eliminar la colonia completa de donde puede provenir la muestra, sin la certeza absoluta de cuál es, cierto, la prevalencia del virus en la población de murciélagos, es decir, más o menos cuántos de los murciélagos que están componiendo la colonia realmente son positivos al virus. Y acá hay un trabajo de hace algunos años que dice una visión histórica de la rabia en Chile. Y en ese trabajo hay una conclusión que yo la traje, bueno, que Juan Luis la extrajo textual, que dice: la actual situación epidemiológica de la rabia en Chile se caracteriza por una endemia de los murciélagos. Eso quiere decir que la cepa proveniente de los perros no se ha registrado ya en bastante tiempo. Y después dice: los murciélagos insectívoros, los cuales por sus hábitos antropofílicos habitan en centros urbanos. Bueno, esa frase es muy discutible. Yo trabajo con murciélagos, los evalúo la naturaleza y básicamente en las ciudades se encuentran muy pocas especies y yo diría que es una especie la que tiene una asociación con ambientes urbanos. No necesariamente que viva solo ahí, esta Darida brasiliensis. Pero esta conclusión de un artículo científico publicado básicamente nos plantea de que todos los murciélagos están viviendo en ambientes urbanos. Entonces ahí hay una visión sesgada, negativa, hacia los murciélagos que ya es histórica y que el programa y las otras organizaciones que están detrás de este trabajo quieren ir trabajando para tratar de modificar. Bueno, eso era. Un murciélago portador de rabia puede implicar eliminar la colonia completa. Ahora, ¿qué podemos hacer en Chile? En el caso de las evaluaciones
de impacto ambiental, se están recomendando las medidas de mitigación propuestas en Estados Unidos con el argumento de que en Estados Unidos han reducido tanto la protección de murciélagos entre valores de 43 a 93% de la mortalidad de murciélagos se ha reducido por el uso de esa estrategia. Y en el caso de los disuasores, han reducido del 17 al 82% de las mortalidades. Eso se ha evaluado, eso ya se conoce en Estados Unidos. Entonces, lo que está proponiendo acá diferentes organizaciones es que se incorporen esas estrategias de manera obligatoria en los programas, en los proyectos eólicos y que no se deje con umbrales de impacto para poder implementarlos. Y lo otro es que aproximadamente se reciben un poco menos de 2.000 murciélagos al año para el examen de rabia y que la positividad está menor al 10%. Yo no soy especialista en el ámbito epidemiológico, pero ese porcentaje, si bien es importante conocerlo y mantenerlo, yo creo que hay que conversar cuáles son las estrategias para poder controlar las poblaciones que podrían tener la presencia de la rabia. Nosotros tenemos una legislación que por un lado protege a los murciélagos, la ley de caza, pero tenemos otra legislación que es el Código Sanitario y que tiene mayor importancia, que implica que ante eventual presencia de rabia se eliminen las colonias de manera completa. Y creemos que hay que repensar un poco cuál puede ser esa estrategia. Ok, muchas gracias por su atención y por haber venido ahora esta tarde, ya con las energías más bajas, pero espero que hayan disfrutado y que se vayan con un mensaje que es necesario conocer los murciélagos para poder protegerlos. Muchas gracias.